les voy a contar la apasionante vida de Wolfgang Amadeus Mozart y cómo fue su trágica muerte. Nació en 1756 en Salzburg, que por aquel entonces pertenecía al Imperio Alemán, hoy actual Austria. En total fueron 7 hermanos y él, junto con su hermana Mariana, fueron los únicos que sobrevivieron a la niñez. Leopoldo Mozart, su padre, era compositor, director y violinista, estando al servicio del príncipe arzobispo de Salzburgo. En aquella época era común que los músicos no trabajaran independientemente. Su padre estaba enseñándole a tocar el clavicémbalo a su hermana mayor, y allí descubrirían el enorme talento musical de Wolfgang, con apenas 3 años. Y un año más tarde él era capaz de aprender una pieza entera en tan solo 1 hora. Y a los 5 años componía bajo la supervisión de su padre. Era un niño muy entusiasta, con muchas ganas de aprender. Con 6 años fue recibido por la emperatriz María Teresa de Austria, junto a su esposo Francisco. Quedaron encantados con el pequeño y hasta lo desafiaron para probar sus talentos, diciendo que no era tan difícil tocar con todos los dedos. Y el niño respondió al desafío y se puso a tocar con un solo dedo, con una gran habilidad, y después cubrió las teclas del piano y fue capaz de interpretar la pieza sin ningún problema. Años después, Leopoldo organizó una gran gira familiar yendo de corte en corte, visitando a los reyes de Inglaterra y Francia. Uno de sus objetivos principales era que sus 2 hijos financiaran sus carreras musicales. En París, la familia Mozart consiguió una audiencia privada con Luis XV. Él aún no había cumplido sus 8 años de edad y fue todo un éxito en Versalles. En Londres fueron recibidos por el monarca Jorge III y su esposa, y contó con la protección de Johann Christian Bach, el más joven de 20 hijos de uno de los compositores más influyentes de la historia, Johann Sebastian Bach. Johann Christian era un compositor y pianista, y terminó convirtiéndose en una gran influencia para Wolfgang. Después volvieron a su ciudad, y aunque en aquel viaje generaron importantes sumas de dinero, los gastos también fueron enormes. Muchos han criticado a Leopoldo por llevar a su hijo en estas giras, en las cuales pareciera que lo estuviera exhibiendo como a un mono de feria. Pero más allá de intentar ganarse la vida, también quería mostrar la genialidad de su hijo al mundo, y a la vez que él entrara en contacto con otros compositores de gran talento y recibiría una educación y experiencias musicales que jamás hubiera tenido si no hubiera sido por aquellas giras. Otras de las acusaciones que se le hacen a Leopoldo es que en esos largos viajes, que deben haber sido especialmente duros en aquella época, debilitaron la salud de su hijo, que cayó enfermo en varias ocasiones. En 1768, en Viena, compuso la ópera La ingenua fingida, que no tuvo el éxito esperado, y no porque fuera de una dudosa calidad, es que sufrió varios boicots, principalmente por los compositores de la ópera, que vieron al niño como una amenaza. Por ejemplo, se llevó a decir que el compositor había sido su padre. Asimismo, los cantantes y músicos consideraban una humillación ser dirigidos por un niño. Y los Mozart se dieron por vencidos, ya que pensaron que si la ópera se llegaría a presentar, podría ser saboteada. Poco antes de cumplir los 14, partió con su padre rumbo a Italia, la cuna de la ópera. Financiaron su viaje actuando frente a la nobleza y dando conciertos públicos en un gran número de ciudades italianas, como Venecia, Roma, Nápoles y Milán, entre varias más. Una de sus anécdotas más conocidas en su vida surgió en este viaje. Tuvo lugar en el Vaticano. Allí asistió a la Capilla Sixtina, donde se estaba interpretando el Miserere, una obra creada por Gregorio Allegri. Se trataba de una pieza tan valorada por los papas que no se podía sacar del Vaticano. Estaba prohibido copiarla o transcribirla bajo la amenaza de excomunión, pero Amadeus logró memorizarla solo escuchándola. En cualquier caso, el Papa Clemente XIV, lejos de excomulgarlo, lo nombró como caballero de la Escuela de la Orden de Oro. Todo un honor.
y conoció al padre Martini, un célebre músico y teórico italiano, que lo ayudó a preparar el examen de ingreso a la Escuela Filarmónica de Bolonia, la distinción honorífica más notable de su carrera. Su ingreso fue un mito en la época, ya que tan solo tenía 14 años. En 1771 falleció el príncipe arzobispo, una mala noticia para la familia Mozart, ya que siempre los había tratado muy bien. Se transformó en otra aún peor tras la elección de su sucesor, Colloredo. Se mostró muy autoritario con Amadeus y poco tolerante a los viajes que venía realizando. Lo trató como si fuera un sirviente más. De hecho, lo obligaba a comer con los criados, por no hablar de su miserable salario. A sus 17 años había dejado atrás su vida de niño prodigio, de viajes por toda Europa, y en su nueva etapa al servicio de Colloredo se sintió atrapado. Wolfgang soñaba ser libre para poder componer su propia música y no las obras que le obligaban a escribir. Su jefe no dudaba en humillarlo y negar constantemente su enorme virtuosismo. Por fin, en 1777, tras 6 años de servicio, a sus 21 años con su madre Ana María, emprendieron un nuevo viaje, ya que su padre se tenía que quedar trabajando. Y aquí llegaría el amor. La jovencita se llamaba Aloysia. Tenía una magnífica voz y formaba parte de una familia de músicos. Leopoldo se opuso totalmente a los deseos de su hijo y no dudó en hacerle un chantaje emocional. Debes antes que nada pensar en tus padres o tu alma se condenará, dijo el padre tóxico. Es que los Mozart estaban muy endeudados y dependían de las aportaciones de su hijo. Al final el joven renunció a un viaje a Italia y se fue con la familia de Alois. No estaba dispuesto a renunciar a su amor. Después continuó el viaje con su madre y en 1778 llegaron a París. Allí Ana María enfermó y pocas semanas después falleció, muy lejos de casa, y le esperaba otra dolorosa noticia. Aloisa conseguiría un importante contrato en Múnich, donde hizo su debut en la ópera, y la joven rechazó a Mozart. Volvió a su ciudad, donde su padre lo esperaba impacientemente para que reclamara el trabajo que le había conseguido. Y adivinen con quién, con el famoso príncipe Colloredo. Iba a ocupar el mismo puesto, pero no con un salario tan miserable, que tampoco estaba muy lejos del anterior. Al menos le permitiría viajar para poder cumplir con encargos del exterior. Hasta que en 1780 viajó a la ciudad de la música, Viena. Y paradójicamente fue Colloredo quien lo obligó a ir allí. Y Mozart en aquel ambiente pareció perderle el miedo a todo, incluso a su padre, y después de varias discusiones con su patrón, decidió independizarse. Fue aquí en donde más compuso. Vivió desde los 25 a los 35 años. Se dedicaba a enseñar a tocar el piano a hijas y esposas de hombres adinerados. Componía y daba conciertos. Resulta curioso en donde terminó alojándose el músico en Viena, donde sabía que su padre no iría a molestarle. Una casa que era frecuentada por la madre de Alois, que ya no vivía ahí porque se había casado, y él también lo haría, y quedaría todo en familia. Se casaría con la hermana de su ex, Constanza. Fruto de este matrimonio nacieron 6 hijos. En una visita que él hizo con Constanza a su familia, Leopoldo y Mariana dejaron muy en claro con su fría actitud que no aceptaban a la joven, lo que distanció aún más a Amadeus de su familia. Años después, en Viena, conocería a un joven Beethoven, que también fue un niño prodigio. El músico tenía 16 años e incluso quería que el propio Mozart le diera clases. Tras escucharlo tocar, le dijo a su esposa y amigas que prestaran atención, porque el mundo hablaría de él. Por desgracia, Beethoven tuvo que marcharse de Viena poco tiempo después, porque su madre había enfermado. Y en esas fechas falleció el padre de Amadeus, y no pudo despedirse de él. Y después de eso, con su hermana apenas tuvieron contacto. Mozart viviría inmerso en una penosa situación económica. A menudo se lo representa como a un músico pobre, pero la verdad es que ganó mucha plata durante su carrera. La cuestión es que era muy habilidoso con la música, pero poco habilidoso con la administración de su dinero.
Cuando se gasta más de lo que se gana, no hay solución. Tuvo que recurrir en reiteradas ocasiones para pedirle ayuda a sus amigos, pero obviamente ellos cada vez fueron ayudándole menos. La salud del compositor fue empeorando, sufría fuertes dolores de cabeza y además se quedó solo, porque Constanza, por prescripción médica, se marchó. El nuevo emperador de la corte, Leopoldo II, lo ignoró por su relación con los franceses, que acababa de iniciarse la Revolución Francesa y temían que se extendiera para sus territorios. A Mozart todas estas situaciones lo afectaron anímicamente, pero recuperó las fuerzas en su último año de vida, que compuso varias de sus mejores obras. Mozart terminó falleciendo en la miseria, abandonado por sus colegas. Ante la precaria situación económica, se realizó un entierro muy modesto, un cortejo fúnebre de tercera clase, que implicaba una fosa común y una misa sin música, en la Catedral de San Esteban. A su funeral asistieron muy pocas personas, y según se cuenta, una tempestad de nieve no permitió que acompañaran al féretro hasta el cementerio, que acabaría en una fosa común sin marcar. Le reclamaron a Constanza que clavara una cruz en donde había sido enterrado, pero esta consideró que eso era una tarea para la parroquia. Admiradores de Mozart le insistieron que identifique el lugar en el que había sido sepultado. 17 años después de la muerte de su marido, se decidió visitar el cementerio. Constanza se dio con la noticia que el sepulturero había fallecido y que las tumbas de ese año ya se habían vaciado. Se lo habían llevado a otro lado y nadie sabía dónde. Ella se casó nuevamente, llevó una vida desahogada y fue enterrada junto al padre de Mozart, que como les conté, nunca la quiso. ¿Y cuál fue la causa de su muerte? Existe una teoría de que pudo ser envenenado. Se señala a un culpable, al italiano Antonio Salieri, que pasó sus últimos 2 años de vida encerrado en un manicomio, asegurando que él había envenenado a Mozart. Pero también hubo otros personajes más que supuestamente habrían cometido el crimen, pero ninguno de los médicos que lo atendieron en sus últimos días mencionaron esta teoría en sus informes. Si se preguntan si al día de hoy hay un descendiente directo de este gran genio de la música, la respuesta es que no. De sus hijos, 4 fallecieron siendo niños y los otros 2 murieron de adultos pero sin descendencia. Wolfgang Amadeus Mozart dejó este mundo con tan solo 35 años, pero pareciera que hubiera vivido varias vidas en una. Su legado y aporte fueron enormes. Escribió 623 composiciones, quedando inmortalizado por su increíble virtuosismo musical. Espero que les guste este tipo de contenido y si es así los invito a suscribirse para no perderse una nueva entrega de Según Guille. Y nos vemos en otro próximo nuevo video. Chao, chao.